Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Tiny Cosmetics. Me llamo Damaris Pla, soy farmacéutica y bienvenidos a este reto en el que estamos conociendo toda la cosmética facial que podemos encontrar en Mercadona. En concreto estamos ya en la saga en la que estamos analizando todos los serums faciales. Ya estamos en este segundo vídeo, ya hemos analizado el primero de ellos, el Serum Hidrata, y ahora vamos a analizar el Serum Regen Skin, el serum con retinol que podemos encontrar en Mercadona. Como ya sabéis, en este tipo de vídeos lo primero que hago es hablar sobre qué es un serum de forma general para que tengamos interiorizado un poco este concepto. A continuación vamos a irnos a este serum en concreto y vamos a ver bien la información que viene en el etiquetado, vamos a irnos al listado de ingredientes, vamos a ver las propiedades de los activos y por último vamos a conocer el precio, vamos a hacer esta valoración de la relación calidad-precio y vamos a ver a qué tipo de piel se adaptaría bien este producto para saber si podría cumplir con lo que tu piel necesita y que aciertes con tu decisión. Así que quédate conmigo para descubrirlo, que empezamos. En primer lugar, nos puede surgir la duda de qué es un serum. Un serum es un cosmético de una textura ligera que viene cargada de activos en buenas concentraciones. Y lo más importante de un serum es el objetivo que persigue. Y es que el objetivo que persigue un serum es empezar a tratar las necesidades específicas de nuestra piel, ya sea hidratación, ya sea despigmentar, ya sea ayudarnos a mejorar el acné, etc. Por último, recordar que un serum lo tenemos que aplicar en nuestra rutina tras nuestra limpieza, nuestro tónico y a continuación es cuando aplicaríamos nuestro serum. Y bien, y ahora que ya tenemos este concepto de qué es un serum, vamos a irnos a conocer el Serum Regen Skin que podemos encontrar en Mercadona. Lo primero que nos encontramos es el enfoque para el que está orientado este serum. Nos dice que nos va a ayudar a mejorar la firmeza, la elasticidad, unificar el tono, combatir los signos del envejecimiento. Estamos viendo poco a poco cómo este serum, su orientación principal es para pieles más maduras que busquen un poco mejorar arrugas y líneas de expresión. Cuando vayamos al listado de ingredientes vamos a buscar activos que tengan estas propiedades para que podamos aludir así a todo lo que puede hacer este serum en nuestra piel. En cuanto a los principios activos nos destaca el bakuchiol. Ya sabemos que este activo es un activo de origen vegetal que tiene una acción muy parecida a la que tiene el retinol en nuestra piel. Añadido a esto nos dice que tiene una combinación con un péptido para hacer esta sinergia y poder conseguir esta acción anti-envejecimiento en nuestra piel. Por otro lado, con respecto al tipo de piel nos indica que sería apto para todo tipo de pieles, pero no para pieles sensibles. Cuando vayamos al listado de ingredientes vamos a buscar estos activos que pueden tener un potencial irritativo y por qué nos indica que no sería apto para este tipo de pieles. Y con respecto al modo de empleo y a las precauciones, aunque no venía resaltado en los principios activos que vemos en el etiquetado, este producto contiene retinol y derivados. Es por esto que nos dice que su uso sería exclusivamente por la noche y añadido a esto también nos dice estas precauciones con respecto a posibles incompatibilidades con otros activos. Con respecto a la cantidad de producto que tenemos que utilizar, como ya sabemos, aunque los serums vengan habitualmente en una pipeta, no tenemos que utilizar todo el contenido de la pipeta, sino únicamente de 2, 3 a 5 gotas como mucho es más que suficiente. Por supuesto, teniendo en cuenta los activos que contiene, hagamos siempre una prueba de tolerancia para asegurarnos de que no vamos a tener ningún tipo de irritación cuando utilicemos este tipo de productos que tienen estos activos en su composición. Antes de pasar a hablar del listado de ingredientes y que empecemos a descubrir todo lo que contiene, quería hacer un poco esta primera comparativa con el Serum Hidrata que hemos analizado anteriormente, y es que este también contenía retinol y derivados, pero no venían indicadas estas precauciones. ¿Por qué? ¿A qué es debido? Todo esto lo iremos viendo bien cuando haga el vídeo de la comparativa de todos, pero está bien empezar a ver poco a poco las diferencias para que vayamos distinguiendo todos estos serums que podemos encontrar en Mercadona. Y fundamentalmente viene dada por la concentración en la que vengan estos activos. Desconocemos las concentraciones, pero sí que podemos ver en qué lugar están en el listado de ingredientes. Así que recordemos que en el Serum de Hidrata estaban un poquito más abajo en el listado de ingredientes, de 41 ingredientes en total, y ahora veremos en qué lugar encontramos estos activos aquí.
Y esto va a ser principal diferencia para que podamos así sentir algún tipo de irritación en aquellas pieles más sensibles. También, por otro lado, el hecho de que uno nos indicara que se podía utilizar en rutina de día y de noche y este nos indique solo de noche, etc. Pues bien, con toda esta información nos vamos a ir al listado de ingredientes, que tiene 25 ingredientes en total. Por supuesto, no vamos a ver todos los ingredientes uno a uno, sino que únicamente voy a buscar y resaltar los activos que tengan propiedades que aludan justamente a todo lo que viene indicado el etiquetado de este producto, y por supuesto buscar algún activo que pueda tener algún potencial irritativo, y también por supuesto activos que muchas personas no queréis utilizar en vuestros cosméticos, por ejemplo si contiene siliconas, si contiene perfumantes, si contiene muchos, etc. Siendo así, nos iríamos directamente a los números 7, 8 y 9 del listado de ingredientes, donde encontramos el bakuchiol, el retinol y un derivado del retinol. Estos tres activos combinados tienen acción anti-age, anti-envejecimiento, anti-arrugas, también tienen esta acción antioxidante, entre muchos otros beneficios para nuestra piel. Y es en el número 12 donde encontramos este oligopéptido, el EGF, conocido como el factor de crecimiento epidérmico, que nos ayuda a reparar y también a regenerar nuestra piel. Así pues, haciendo un poco un cómputo global de lo que encontramos en la fórmula, ya hemos visto que encontramos 3 elementos: bakuchiol, retinol y retinil palmitate. También hemos visto que tenemos este péptido. Esta combinación de todos estos es justamente lo que viene indicado en el etiquetado. Nos va a ayudar a mejorar firmeza, elasticidad de nuestra piel, mejorar las arrugas, tiene efecto antioxidante. Además, encontramos en la fórmula otros activos con acción humectante, hidratante, y añadido también encontramos otros antioxidantes. Por último, resaltar que contiene perfume en su composición. Está en el número 18 de 24, en una proporción muy bajita, así que realmente, teniendo en cuenta que es un sérum que viene cargado de retinol, derivados, y que es un sérum que para pieles sensibles no sería del todo apto, la menor de nuestras preocupaciones en este caso sería el perfumante, sino más bien ver la prueba de tolerancia en nuestra piel con respecto a los activos que los contienen mucho más arriba, en mayor concentración, para ver cómo se comporta nuestra piel con respecto al retinol y sus derivados. Sabiendo toda esta información, vamos a irnos a conocer el precio para hacer esta valoración, relación calidad-precio, y ver si vale la pena, hacer unas conclusiones finales y por supuesto saber a qué tipo de piel le iría mejor este producto y qué beneficios vamos a obtener tras utilizarlo. Y es que este sérum cuesta 5,50 € por 30 ml de capacidad, un precio muy económico, además el mismo precio que el sérum hidrata que hemos analizado anteriormente. ¿Qué podemos decir entonces de este sérum? ¿Realmente vale la pena? ¿Se podría utilizar en todo tipo de pieles realmente? ¿Qué beneficios vamos a obtener si lo utilizamos? La verdad es que, como siempre os digo, me encantaría conocer las concentraciones de los activos, ya que es muy difícil poder cuantificar el beneficio que vamos a obtener utilizando un producto sin saber las concentraciones de los activos. Pero teniendo en cuenta que no las sabemos, voy a intentar únicamente basar mis conclusiones en lo que podemos ver en la fórmula. Y es que estamos viendo una fórmula completísima. Realmente me encanta la combinación de bakuchiol, de retinol, de derivados, de péptidos, de antioxidantes. Una combinación ideal para aquellas pieles que quieran mejorar elasticidad, firmeza, arrugas, muy enfocado en aquellas pieles más maduras. Por supuesto, con respecto a tema de pieles sensibles, sí que tengo que decir que, ya que viene indicado en el etiquetado que no es apto para pieles sensibles, y aunque no conozcamos la concentración, podemos hacernos una idea de que las concentraciones aquí del retinol y sus derivados son más altas que en el sérum de hidrata. Por eso, en este caso, no sería apto para pieles sensibles. Igualmente, siempre que utilicemos productos que contengan este tipo de activos, hagamos siempre una prueba de tolerancia en nuestra piel para asegurarnos que no tengamos ningún tipo de irritación tras utilizar el producto. Con respecto al precio, me parece que es un sérum que vale muchísimo la pena. Es un sérum que nos puede aportar muy buenas propiedades, especialmente para mejorar la firmeza de nuestra piel, la elasticidad. Como he comentado, va para pieles ya un poco más maduras, y cuando haga la guía definitiva de todos los sérums, después de haber hecho todos estos análisis, iré un poquito más allá y haremos la comparativa entre todos ellos, porque estamos viendo que ya 2 de los sérums que estamos analizando contienen retinol y también derivados. Pero es importante que sepamos a qué tipo de piel se adaptaría cada uno de ellos.
pieles un poco más maduras, pieles más maduras. Iremos haciendo un escalado para que sepamos a qué tipo de piel le iría mejor cada uno de estos productos que podemos encontrar en Mercadona. En este caso en concreto tengo que decir que me encanta muchísimo la composición, me gustan mucho los activos que contiene. Es cierto que podrían haber utilizado únicamente Bakuchiol, que tenemos muchos serums en el mercado únicamente con este activo, ya que tiene una acción parecida al retinol y no tiene este potencial irritativo del retinol, pero en este caso han decidido hacer una combinación muy potente para que obtengamos el máximo beneficio. Así que 5,50 € por todos estos activos, una fórmula con poquitos ingredientes, realmente me parece muy completa, que puede ir muy bien a este tipo de piel, a este tipo de necesidades, y que realmente vamos a poder sentir la diferencia en nuestra piel utilizando todo este cóctel de activos anti-envejecimiento en nuestra piel. Espero como siempre que os haya parecido muy interesante y muy curioso. Por favor, dejadme en comentarios si ya conocíais este serum y si lo conocíais y lo habéis probado, qué tal os ha funcionado. Vamos a empezar poco a poco a ir haciendo un poco de comparativa entre los serums que vayamos viendo, para que cuando vayamos al último vídeo vayamos teniendo cada pasito un poquito más desgranado. Entre los dos serums que hemos visto ahora, el Serum Hidrata y el Serum Regen Skin, ¿cuál os gusta más? ¿Habéis probado ambos? ¿Habéis notado la diferencia? ¿Habéis notado que con el primero obtenemos más hidratación y con el segundo obtenemos más esta acción anti-envejecimiento? Dejádmelo todo aquí en comentarios y por supuesto solamente me queda daros las gracias a todas las personas que estáis ahí siempre apoyándome, dejándome comentarios increíbles. Muchísimas gracias. Ya sabéis que la finalidad de este reto y de este tipo de vídeos es que sepamos qué producto elegir de todos los que hay en estas largas estanterías que podemos encontrar tanto en supermercados, en Druni, en Primor. Simplemente que sepamos escoger y que acertemos con nuestra decisión. Como ya sabéis, todos estos vídeos forman parte de este gran reto de toda la cosmética facial de Mercadona, y ahora estamos ya en esta saga de los serums faciales. Por supuesto, si os gustaría ver alguno de los vídeos de los limpiadores, de los tónicos, vais a tener todas las listas de reproducción en mi canal, para que si os habéis perdido alguno o simplemente os queréis animar a probar alguno, tengáis toda la información. Así que muchísimas gracias por todo vuestro apoyo, por vuestras palabras, y como ya os comenté, nos vemos pasado mañana con el siguiente análisis del siguiente serum que podemos encontrar en Mercadona. ¡Hasta pronto!